Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a continuar el avance de la materia. Ya hemos hablado sobre los principios rectores del derecho penal. Vamos a pasar a lo que es ya la ley penal en sí. ¿Qué es la ley penal? ¿Verdad? Cuando hablamos de delito, ¿a qué nos referimos? En palabras comunes, si alguien le pregunta a usted en la casa, oye, ya vas a ser abogado, Dios mediante, ¿qué es el delito? ¿Qué le contestan ustedes? ¿Qué es el delito? A ver, Gabriela Agarrado, ¿qué es el delito? Un momentito, Adrián. Gabriela. ¿Qué cosa? Buenas noches, doctor. ¿Qué es el delito? Buenas noches. Acciones que están plasmadas aquí. Todos los artículos que se encuentran en el Código Penal, doctor. Dígale Omisión. al que le está soplando que hable más despacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el delito? Adrián Jagger, ¿qué es el delito? Adelante. Es toda conducta antijurídica y típica que está tipificada en el Código Penal. Si usted le dice eso a su papá o a su hermano o a su esposa o no sé cuántos años tendrá usted, pero si le cuenta usted eso a alguien, le dice es toda conducta típica, lo primero que le van a decir, ¿y qué es típico? ¿Verdad? Es muy técnica. Está muy bien, no estoy diciendo que esté mala definición, pero en palabras comunes, ¿qué es el delito? Ustedes escuchan todos los días. Doctor. Fulano. Doctor. A ver, Maciel, adelante. Un delito, el delito es un comportamiento malo, contrario a la ley. Contrario. Todos los comportamientos malos. Pero no pagar impuestos también dicen que es un comportamiento malo y no es un delito. Que va en contra de la ley, contrario a la ley, doctor. ¿Ya? El no pagar impuestos también es contrario a la ley. Doctor, Pasarse un semáforo en rojo. Doctor. También. A ver, vamos por partes, no me hablen en estéreo. Jorge, adelante primero usted. Luego, sería una conducta mala, bueno, una conducta que pone en riesgo un determinado bien jurídico. ya. Ok. A ver, ahora sí, Jimena. Doctor, es toda acción o todo acto que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigado por la misma, pero que son cuestiones graves. Ya. A ver, antes de Adrián, Marcel, perdón, Marcel, adelante. Doctor, buenas noches. Casi como la compañera Jimena, es algún acto, alguna conducta que va en contra de la ley y que tiene su sanción o multa, ¿no? Ya. A ver, Adrián, antes y después Harold. Adelante, Adrián. Hace un momento dice derecho jurídico, puede ser, de una persona es todo acto que vulnera ese, no es derecho, es objeto jurídico, no. No. Mientras piensa, Harold, y luego Jacqueline. Y con eso concluimos. Harold, adelante. Ya, doctor, va a ser primero un delito, va a ser un acto de la persona, el cual ese acto tiene que estar tipificado en el Código Penal y tiene que ser también punible. Ya. Jacqueline, y con ella concluimos. Adelante. Doctor, buenas noches. Es una acción contraria a una normativa establecida, la cual tiene sometimiento a un castigo o a poder ser enmendado. Ya. A ver, ¿qué opina el resto? ¿Estamos bien todos? Entonces diremos que simplemente, ¿qué es un delito? En palabras comunes, porque todos los días ustedes escuchan, ¿verdad? El fulano de tal mató, fulano de tal hizo esto, y todo eso. O sea, todos los días escuchamos en la televisión, vemos en la televisión, en la radio, vemos en el periódico, que hay personas que cometen delitos. Entonces, si nos preguntan en casa, ¿qué es un delito? ¿Qué podemos decir? Todo lo que ustedes han dicho está bien, ¿verdad? Unos dicen una conducta típica, otros dicen toda acción que va contra la ley, etcétera. Pero hablemos de la ley penal. Y ahí el compañero, ¿cuál fue el que no supo? Adrián no supo decir contra qué va y quería decir bienes jurídicos, ¿verdad? Y dijo contra el objeto material. Eso era, ¿no? Eso, Adrián, como el chavo. Eso es. Entonces, diremos que delito es esa conducta, en palabras comunes, esa conducta que es sancionada con una pena
por el legislador. Esa conducta que lesiona bienes jurídicos y obviamente va contra la norma jurídica penal. Por favor, solo hay delitos penales. No existen otro tipo de delitos. No hay delitos civiles. Alguna vez he escuchado, es que hay delitos civiles. No existen. O es código penal o no es código penal y pare de contar. No hay más. El delito tiene que estar en el código penal y punto. Si no está en el código penal, pues no es delito. Una conducta, por muy grosera que sea, si no está en el código penal, principio de legalidad, si no está descrita en la ley como tal, pues no es delito. Entonces, el delito en palabras comunes es esa conducta que lesiona bienes jurídicos y que el legislador sanciona con una pena por haber violado la ley. Así de sencillo, eso es. Ahora, después me dirán ustedes, es que delito es una conducta típica antijurídica, culpable y punible. Perfecto, tienen toda la razón. Pero eso es desde el punto de vista ya netamente jurídico, netamente técnico. Entonces, de ahí sacamos los elementos del delito, que es conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Ya tienen 5 elementos del delito. Cuando me hablen desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico, específicamente, y tienen toda la razón, es una conducta típica antijurídica, culpable y punible. Ahora, este delito tiene 2 elementos que lo componen. ¿Cuáles son esos elementos que lo componen? Pues simplemente tiene un presupuesto, ¿ya? Un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Cuál es ese presupuesto de hecho? Ese presupuesto de hecho o supuesto de hecho, van a encontrar en los libros, no es otra cosa más que la conducta considerada delito, la conducta que se sanciona. Ese supuesto de hecho no es otra cosa más que la descripción que hace el legislador. Cuando el legislador especifica qué conducta se está sancionando, se llama supuesto de hecho. Y una norma penal completa tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que es la sanción o pena. Saquen sus códigos penales, vamos a practicar un poquito. A ver, saquen sus códigos penales. Busquen el artículo 335, que habla de la estafa. Vamos, a ver. Saquen código penal. Artículo 300. ¿Ya tiene ahí alguien el código penal? Doctor. Muy bien, adelante. ¿Qué dice el código penal respecto al supuesto de hecho? ¿Quién, doctor? ¿Adrián o mi persona? Adrián, vamos. Capítulo 4, estafas y otras defraudaciones. Ya, Artículo 335, estafa. ya. El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Ok, ahora especifíqueme usted cuál es el supuesto de hecho. ¿En qué consiste la conducta delictiva del delito de estafa? No me diga que el supuesto de hecho se llama estafa. Ese es el nomen juris. Ya. El supuesto de hecho es la intención de obtener para sí un beneficio económico indebido. Es que si yo me quedo en intención, pues no hay supuesto de hecho. Es ese beneficio económico Escúcheme, indebido mediante engaños o artificios. Escúcheme. La intención, ¿ya? La intención como tal no es un delito. La intención es el elemento subjetivo del delito. Es parte del delito la intención, pero quiero que me entienda. La intención como tal no es un elemento subjetivo, perdón, es solo un elemento subjetivo. ¿Forma parte de los elementos del delito? Sí. Del dolo, ya sea dolo o ya sea culpa. Pero dígame. A ver, Jacqueline, le escucho. Considero, doctor, que el presupuesto de hecho es el engaño o los artificios. Ya, a ver, ¿quién dice otra cosa? Los escucho. ¿Qué pasó? Yo considero, doctor, que sea ya la reclusión de 1 a 5 años. No, esa es la consecuencia jurídica. Esa es la consecuencia jurídica. A ver, quiero que me entienda. ¿Qué se está sancionando ahí? ¿Qué se está sancionando? A ver, La acción de
O sea, ¿Cuál es la conducta específica ahí que se está sancionando? el engaño. El apropiarse de dinero ¿El ajeno. engaño, doctor? Beneficio económico debido. Engaño de dinero. Escúcheme, Está tranquilo. engañando para beneficiarse económicamente. Ya, muy bien. ¿Qué es estafar? Doctor, ¿sería que esta persona está tratando de engañar a otra persona para tenerse Hoy creo que le están gritando a alguien ahí. económicamente? A ver, ¿qué opinan? Estafar tal vez es robar, pero con otras palabras. O sea, lo mismo, pero diferente, ¿me está diciendo usted o qué? A ver, Sí. Doctor, sería, no me hablen en sería estéreo. obtener Jesús, levante beneficios la a mano. costas del otro. Jesús, si quiere hablar, levante Doctor, la mano, hay un emoticón ahí. A ver, Jacqueline, le escucho, usted levantó la mano, adelante. Luego Marcelo, Doctor, vamos. lo que identifico es como que una oración, ¿no es cierto? En el momento de que tenemos que identificar esta acción o conducta considerada delito, nos vamos a la acción como tal. ¿Y qué están haciendo? Están engañando. Es un delito están timando. Entonces, ese es la estafa, timar, Ok. engañar. Ok, entonces usted me dice que el supuesto de hecho es engañar. Muy bien. Marcel. Bueno, sería quitarle a la otra persona mediante engaños de su bien jurídico, en este caso su patrimonio, su dinero. Ya. Vicente, levantó la mano. Sí, doctor, decía dentro del artículo 335 el beneficio económico indebido. Ya. Edson creo que quería hablar, perdón, antes de Adrián. No, sí, le dije de que Ahora sí. Estafar sería ganar beneficio a costa de un tercero. Ya. A ver, Adrián, y con él concluimos. Vamos a aclarar aquí. Vamos, Adrián. El engaño o artificio que cause perjuicio al patrimonio de otro. Ya, ok. ¿Qué es estafar? Ustedes me hablan, pero me hablan a medias. Unos dicen, y no voy a nombrar obviamente a los compañeros, me dicen, es que el engañar es estafa. Muy bien. Otros me dicen, es que el perjuicio es estafa. Pues resulta Doctor. Adelante, Maciel. Maciel creo que... Perdón, doctor. Sí. Causar un daño al patrimonio, un perjuicio a un patrimonio, doctor. Esa es la estafa, yo creo. Ok. Pues resulta que causar un daño a un patrimonio también es el robo. También el hurto. También el estelionato. También la extorsión. Todo eso es causar el daño al patrimonio. Si ustedes ven, en el Código Penal dice delitos contra el patrimonio. Bien jurídico protegido, el derecho al patrimonio. Pero no es estafa. Entonces, ¿en qué consiste? Pues si ustedes leen el artículo 335 van a encontrar 4 elementos del delito de estafa, que entre los 4 describen la conducta delictiva, supuesto de hecho. ¿Verdad? Dice, primero, que haya un ardid. Un ardid, que alguien prepare un ardid, es decir, ahí dijeron tanto un engaño, ¿verdad? Que produzca en el sujeto, en la víctima, ¿verdad? En la víctima, produzcan una concepción diferente de la realidad. Entonces, dice la ley en el artículo 335, y lo vamos a volver a leer, para que encuentren ustedes los 4 elementos del delito de estafa y así van a poder ubicarse en qué consiste permítanme un ratito, estoy buscando el artículo, en qué consiste el supuesto de hecho. Dice, el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios, ahí está el ardid. Yo le muestro a alguien una pepita que parece de oro. Hay un engaño, lo que ustedes decían. Segundo elemento, que este engaño produzca en la víctima una concepción errónea de la realidad. Él piensa que son pepitas de oro. Entonces, ¿qué significa ello? Que hay un error de concepción de parte del sujeto. Este sujeto, la víctima, tiene que, ya van 2 elementos, ¿verdad? El ardid y el error. El ardid o engaño y el error. Tercer elemento, que este sujeto, esta víctima, pues haga una disposición patrimonial. Es decir, dice, oiga, tengo estas pepitas de oro y el señor se convence que son pepitas de oro,
le vendo voy a inventar un número, 100 bolivianos. La víctima hace una disposición patrimonial, ¿verdad? Entrega los 100 bolivianos y este sujeto le entrega las supuestas pepitas de oro. ¿Qué ocurre? Que además de ello, tiene que haber además de la disposición patrimonial, tiene que esta disposición patrimonial beneficiar ilícitamente al autor. Tiene que ser ilícito este beneficio del autor. Produce un beneficio en perjuicio de la víctima. Entonces, si ustedes ven, ¿qué es estafa? Cuando un sujeto, a través de un engaño, produce una concepción errónea en la víctima, que hace una disposición patrimonial en su perjuicio, ¿verdad? En su perjuicio, en beneficio ilícito del autor. Como ustedes ven, el artículo 335 hace una descripción de la conducta considerada estafa. Entonces, ese es el supuesto de hecho. No se trata de leer el artículo y decir, es que el supuesto de hecho es que el que con intención de obtener para sí, etcétera, no. Sino que la idea es que ustedes interpreten. Interpreten. No que repitan, sino que interpreten. Entonces, de ahí van a sacar ustedes los elementos constitutivos del tipo penal. En este caso, la estafa. Entonces, el supuesto de hecho de una estafa es cuando un sujeto ¿ya? Ha sido, lo veamos al revés, un sujeto ha sido engañado por un tercero, por el autor en este caso, que ha convencido al sujeto de alguna situación que era falsa, pero que él creía que era verdadera, y esto ha hecho que él haga una disposición patrimonial y se perjudique, obviamente, en beneficio ilegal del otro. Esa es la estafa. Han visto que le hemos definido sin decir lo que dice la ley, pero sí extrayendo lo que está en el artículo 35 del Código Penal. Entonces, eso es lo que quiero que haga. El supuesto de hecho es extraer la conducta considerada delito. No repetirla, sino extraer cuál es, interpretar cuál es la conducta considerada delito. Y ese es el supuesto de hecho. La conducta considerada delito. La consecuencia jurídica simplemente es la sanción. Será sancionado con tal. Entonces, para que una norma penal sea completa, tiene que tener supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Si falta alguno de los dos elementos, entonces estamos hablando de una norma penal incompleta. La norma penal incompleta es la que me obliga a ir a otra norma intrapenal dentro del Código Penal para encontrar el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica. O esta misma norma penal me complementa o sirve para complementar otra norma. Veamos para que me entiendan lo que es la norma penal incompleta. Busquen el artículo 332. El artículo 332, yo lo voy a leer, dice robo agravado. La pena será de presidio de 3 a 10 años. 1, si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la identidad del agente. 2, si fuere cometido por 2 o más autores. 3, si fuere cometido en lugar despoblado. 4, si concurriere alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 2 del artículo 326. Les pregunto, ¿cuál es el supuesto de hecho del artículo 332 que se llama robo agravado? Piensen antes de hablar. Antes de mover la lengua, piensen. Vamos. ¿Cuál es el supuesto de hecho? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la conducta que se está sancionando ahí? ¿Cuál es el supuesto de hecho en el artículo 332 cuyo nomen juris es robo agravado? Piensen. Cuando alguno termine de razonar, levanta la manito. Ahí tengo un compañero. Adrián, lo escucho. ¿Cuál es el supuesto de hecho del artículo 332 que va con el nombre de robo agravado? Es el robo, pero nos redirecciona hacia el artículo 326. Y ahí es donde lo vamos a encontrar. En el numeral 4. Del 332 sí. En el numeral 4, pero de los otros numerales, el 1, 2 y 3, no me direcciona hacia el 326. A ver, Jacqueline, adelante y luego Vicente. Doctor, no tiene un supuesto un presupuesto de hecho, pero sí solamente nos dicta la consecuencia jurídica.
Ya, le pongamos como, Vale. para que no se maree Jacqueline, llamémoslo supuesto de hecho, ya no presupuesto de hecho, ¿ok? Supuesto de hecho. Creo que levantó la mano Vicente, si no estoy mal. A ver, Vicente, Sí. creo que... Adelante, por favor. Sí, doctor, efectivamente el 332 ¿Ya? solo cuenta con la sanción, no muestra o no da el supuesto de hecho, doctor. Ok, los felicito, esa es la verdad, o sea, sencillamente es una norma penal incompleta porque en ninguna parte del artículo 332 me describe en qué consiste robar. Lo que hace es complementar al artículo 331, que si ustedes leen el 331 dice, y lo voy a leer yo, el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas. ¿Se dan cuenta? Ahí sí me describe una conducta. Mientras que el 332 ya presupone que usted ha leído el 331, porque ya dice si el robo fuere cometido. Entonces usted ya tiene que saber lo que es robo. Para eso tendrá que irse al 331. Entonces, el artículo 332 es una norma penal incompleta que me remite al 331, si bien no lo dice expresamente, pero me remite al 331 para encontrar el supuesto de hecho. Entonces, la norma penal incompleta es a la que le falta, ya sea el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, y me remite a una norma penal a una norma intrapenal dentro del código para encontrar cualquiera de esos dos elementos, o que me sirve para complementar la otra norma a otra norma penal. Para que vean otro ejemplo, 310, busquen el 310. Doctor, una Adelante. consulta. Entonces, en este artículo tendría que especificarse el hecho de remitirse al 331 previamente. O ya supone Siempre. que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando usted sea fiscal, y tenga que imputar a alguien, usted tiene que decir, se imputa al señor fulano de tal por el delito de robo. ¿Ya? Robo y agravado por el artículo 332 en el numeral tal. La conducta es robar. El agravante es que haya ese sujeto actuado con dos o más personas, etcétera, como dice el artículo 332. Pero el delito es el robo. La descripción está en el robo, en el 331, ¿verdad? Concordante con el artículo 332. Eso es lo correcto. Ahora, vamos a un ejemplo más, el artículo 310. ¿Qué nos dice el 310? Dice, la pena será agravada en los casos de los delitos anteriores con 5 años cuando, etcétera. Si hace una descripción en 4 incisos, hasta el inciso K, donde dice, producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en el 270 o 271, si el hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes, si en la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el supuesto de hecho? ¿Cuál es en ese artículo el supuesto de hecho? Adelante, Adrián. Es la violación que está en el 308. 308. Pero ahí no me hace una descripción de la violación. En el 310 no me dice lo que es una violación. Lo que está haciendo el 310 es remitirme, como muy bien lo ha hecho usted, al 308, pero ahí, en el 310, no hay una descripción de lo que es una violación. En el 308 sí, ¿verdad? El que tuviese acceso carnal, violento con personas de uno u otro sexo, etcétera. Pero en el 310 solo me dice, si ya la violación se comete con estas circunstancias, es agravada en 5 años. Pero no me dice lo que es una violación. Entonces, esta es una norma penal incompleta, porque no tiene los dos elementos. ¿Ya? Tiene solamente la sanción, porque dice se aumentará la sanción en 5 años, pero no me dice cuál es la conducta delictiva. Entonces, esta norma me sirve para complementar otra norma, o sea, me remite a otra norma intrapenal dentro del código para encontrar el supuesto de hecho. ¿Por qué es importante esto? Porque también existen las normas penales en blanco. Las normas penales en blanco ya no me remiten a una norma intrapenal, sino que me sacan del código. Me mandan a una norma extrapenal, fuera del código penal, para encontrar el supuesto de hecho. Busquen el artículo 216. Busquen el 216 mientras yo pongo el cargador aquí a la computadora. Porque... Delitos contra la salud pública. Exacto, a ver, delitos contra la salud pública, ¿verdad?
¿Qué nos dice el 216? Lo leo yo para que no nos compliquemos un poco. Dice, delitos contra la salud pública. Dice, incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que, 2 puntos. Y me voy al numeral 5. Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. Les pregunto, ¿en qué parte del Código Penal, de nuestro Código Penal, están estas normas de higiene o de salud pública? ¿En qué parte del Código Penal están? ¿En qué parte? No hay, doctor. Que yo sepa. No hay, ¿verdad? No hay, Adrián. No hay, Milton. No hay. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que irme a una norma extrapenal, fuera del Código Penal, para saber cuáles son, ¿verdad? Para saber cuáles son esas normas de higiene que han sido lesionadas. Esa es una norma penal en blanco, porque me saca del código. En el anterior ejemplo de la violación, me mete al código, me manda al 308, ¿verdad? O del 332 me manda al 331. Otro ejemplo, el artículo 216, numeral 7, dice, el que quebrantare medidas de seguridad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales. ¿En qué parte del Código Penal están las medidas de seguridad pecuaria? ¿Quién regula la seguridad pecuaria en nuestro país? ¿Quién? La sanidad pecuaria. ¿El derecho agrario? No. ¿Quién me dice cuántas veces hay que vacunar a las vacas y a los cerdos y todo eso? ¿Y quién controla? El Ministerio de Medio Ambiente y Agronomía. No, Dios santo, SENASAG. ¿Verdad? SENASAG hace controles, va a los mercados, verifica que el ganado esté bien vacunado, va al campo, ve que cuántas veces se vacunan a las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas de seguridad pecuaria de animales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿dónde están esas medidas de seguridad pecuaria en nuestro Código Penal? No existen. Entonces, ¿qué está haciendo el Código? Me está sacando a una norma extrapenal, fuera del Código Penal, para encontrar esas medidas de seguridad pecuaria, entonces ver si la conducta de haber incumplido esas medidas de seguridad es un delito contra la salud pública. Entonces, repito, ya conceptualizando para terminar. La norma penal tiene 2 elementos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ¿verdad? La norma jurídica penal. La norma penal completa tiene estos 2. Norma penal incompleta cuando le falta el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, pero me remite a una norma intrapenal o me sirve para complementar una norma intrapenal. Norma penal en blanco, la que me saca del Código Penal, me remite a una norma extrapenal para encontrar el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Adelante, Jacqueline. Doctor, quisiera que me pueda orientar. Hemos visto en los ejemplos que simplemente las normas penales incompletas nos estaban mostrando la consecuencia jurídica. ¿Hay algunas otras que solamente nos muestren el supuesto de hecho? A ver, usted me dice, si bien las que hemos visto solo nos muestran consecuencia jurídica, ¿en alguna encontramos el supuesto de hecho? No, no hay. Todas las incompletas simplemente me muestran la consecuencia jurídica. Normalmente sí, normalmente, pero hay otras que no le muestran la consecuencia jurídica. Por ejemplo, si usted busca el artículo 215, ¿verdad? Habla de la disposición común. ¿Para qué sirve este artículo? Para complementar otra norma, ¿verdad? Es para complementar otra norma. Entonces, cuando una norma sirve para complementar otra norma y no tiene supuesto de hecho o consecuencia jurídica, estamos hablando de normas penales incompletas. ¿Ya? Normas penales incompletas. Cuando están completas, tienen los 2 elementos. Cuando es penal en blanco, me saca del Código Penal para buscar cualquiera de los 2 elementos en una norma extrapenal. Extrapenal. ¿Ya? Por ejemplo, el 203. El 203 habla del uso de instrumento falsificado. Dice, el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. Ahí no me dice la consecuencia jurídica, no me dice cuántos años. No me habla de años, pero está complementando esta norma a los otros artículos de
falsedad de documento privado, falsedad ideológica ideológico o material, etcétera, cualquiera de ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una norma penal no tiene los elementos, se llama incompleta porque me remite, y si me remite a una norma intrapenal es incompleta. Pero si me saca del código es norma penal en blanco. Miren ustedes el artículo 210 para que entiendan mejor. Si buscamos el 210, ¿qué nos dice? Permítanme un segundo, que estoy aquí con esto. El 210 nos dice, conducción peligrosa de vehículos, el que al conducir un vehículo por inobservancia de las disposiciones de tránsito, ¿dónde me está mandando? Al código de tránsito. Esta es una norma penal completa, incompleta o en blanco. En blanco. Blanco. Exactamente. En blanco. Exactamente. Me está sacando del código penal. Si me saca del código penal, es norma penal en blanco. Ahora sí me entienden. Creo que con ese último ejemplo se entiende mejor. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Hasta aquí es el examen. Inclusive lo que hemos hablado hoy. Preguntas, dudas, aclaraciones.